Hola amigos, yo soy Kenla y hoy les hablaré sobre el pan, bendición de Dios, porque la verdad os hará libres. Soy sobreviviente de abuso narcisista y debido a este abuso desperté espiritualmente hablando. Cuando Abraham regresó de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el sacerdote Melquisedec, como escrito está en Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, en el libro de Hebreos 7, 1 al 4, se habla con exactitud de quién era este sacerdote Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, si no tiene genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, cuyo nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz, no es nada más que Dios manifestado en la tierra como hombre, para poder entonces bendecir a Abraham y dejar testimonio de la importancia de dar las primicias a Dios, que son el diezmo. Pues recordemos que para entonces todavía no había nacido Moisés, por tanto no había ley ni mucho menos sacerdocio para recibir los diezmos. Y como escrito está en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, al enviar Dios a su Hijo Jesucristo al mundo y cumplido el propósito, al resucitar, fue cambiado el sacerdocio a manos de Jesucristo, como escrito está en Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y en el versículo 15 al 17, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir que si el sacerdote es semejante a Melquisedec y no está constituido conforme a la ley, sino por el poder de una vida indestructible, se confirma que Jehová es Melquisedec, que es el único semejante a Jesucristo e indestructible. Ahora, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, los amonitas y moabitas le negaron el agua y el pan y pagaron a Balaam para que los maldijera, como escrito está en Deuteronomio 23, 3 al 4.
No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salistes de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. Por esta razón Dios los maldijo a ellos, pues esta fue parte de la promesa que Dios dio a Abraham, como escrito está en Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Números 23:8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Asimismo, cuando Israel llegó al desierto, Dios los bendijo con pan del cielo, que era el maná, y convirtió las aguas amargas en dulce para que pudieran beber. Y de esta misma manera envió Dios a su Hijo a la tierra hecho hombre, o sea, carne, como representación del pan del cielo, pan vivo para vida eterna. No como el maná, que no daba vida. Por eso Jesús dio estas palabras en Juan 6:32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca tendremos hambre, porque su palabra nos sustenta y da vida, y su Espíritu Santo es el agua viva que fluye dentro de nosotros. Mientras nos mantengamos alimentándonos de su palabra, nada nos faltará. Por eso, cuando uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Lucas 11:1 al 3. Porque nada falta a los que le temen. Salmos 34:9. Por esto, Dios también dio instrucciones a Moisés de cómo preparar el pan que sería ofrecido delante de él en ofrenda, en Levítico 24:5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de fa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y en Marcos 14:22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y los partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo.
Entonces este pueblo moabita y amonita nacen de los descendientes de Lot por medio de sus hijas, que al embriagar a su padre y acostarse con él, le parieron estos hijos, fruto de incesto, pecado, después de la destrucción de Sodoma. Pues escrito está en Levíticos 18:7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Estos tenían sangre sucia, impios, que adoraban dioses falsos, por eso Dios los destruyó, y por tal razón prohibió el juntarse con ellos a los israelitas, como escrito está en Números 25, 1 al 2. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y en Primera de Reyes 11:5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo dominable de los amonitas. Y en Primera de Reyes 11:7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y en Primera de Reyes 11:11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de la mano de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Por este pecado quitó Jehová los reinos a Salomón, y solo le dejó una tribu por amor a David y a Jerusalén, y le entregó a Jeroboam su siervo 10 reinos. Y todos sus enemigos, de los cuales le había librado Jehová, se les fueron encima. Ahora en Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana soberbia. Saciada de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. Y en Ezequiel 16:19, mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Pues el pan de la flor de la harina fue el que Jehová ordenó a Moisés para que ofreciese delante de él en ofrenda. Mas estos moabitas lo ofrecieron a sus dioses. Y por esto Jehová les dio una nueva receta a Ezequiel y castigó al pueblo de la misma manera en escasez de pan y agua, como escrito está en Ezequiel 14:13. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. E hizo comer a Ezequiel el pan delante de ellos, cocido en excremento humano, que fue cambiado por el de bueyes por causa de Ezequiel. Y en Ezequiel 4:17, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a los otros con espanto y se consuman en su maldad.
Ahora, también a Jesucristo le negaron el agua, como escrito está en Mateos 27, 33 al 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le